Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, cédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, habíamos comenzado en la última clase a hablar del proceso de duelo. En general, el duelo por los difuntos puede llevar bastante tiempo. Y cuando un pastor quiere acompañar ese proceso, tiene que adaptarse a las necesidades de cada una de sus etapas. Todo el proceso está afectado por preguntas sobre las causas de la muerte, sobre lo que se podría haber hecho, sobre lo que vive una persona en el momento previo a la muerte. Con un camino sincero y paciente de oración y de liberación interior, vuelve la paz. En algún momento del duelo hay que ayudar a descubrir que quienes hemos perdido un ser querido todavía tenemos una misión que cumplir y que no nos hace bien querer prolongar el sufrimiento, como si eso fuera un homenaje. La persona amada y que no nos hace bien. No nos hace bien así. La persona amada no necesita nuestro sufrimiento, ni le resulta halagador que arruinemos nuestras vidas. Tampoco es la mejor expresión de amor recordarla y nombrarla cada rato, porque es estar pendientes de un pasado que ya no existe, en lugar de amar a ese ser real que ahora está en el más allá. Su presencia física ya no es posible, pero si la muerte es algo potente, es fuerte el amor como la muerte. El amor tiene una intuición que le permite escuchar sin sonidos y ver en lo invisible. Eso no es imaginar al ser querido tal como era, sino poder aceptarlo transformado como es ahora. Jesús resucitado, cuando su amiga María quiso abrazarlo con fuerza, le pidió que no lo tocara para llevarla a un encuentro diferente. Esta mañana, pensando un poquito en eso que estamos haciendo todos los sábados con el documento del Papa, y pues lo largo que es y lo largo que resulta, me daba cuenta lo bonito y lo positivo que es ese recorrido por todas y cada una de las facetas de nuestra vida que el Santo Padre está tocando. O sea, miremoslo no como un documento largo, sino como una mirada muy hermosa, muy bonita, muy positiva. Me parece que hemos intentado hacerla muy positiva, muy humana y muy sobrenatural a cada uno de los aspectos de nuestra vida, diríamos, a lo largo de toda nuestra existencia, porque hemos tocado temas que abarcan toda nuestra existencia en todos los sentidos, tocando la existencia futura también, que es muy hermoso. O sea, el Papa realmente hizo un esfuerzo muy grande, me parece, y seguramente tú ayudas para escribir este documento. Claro, venía de un sínodo sobre la familia que se han estudiado por un grupo de obispos representantes de todos los obispos del mundo el tema de la familia, ¿no? Pero yo creo que es una cosa muy bonita, es como un examen personal a fondo, ¿no? De cómo estamos enfocando toda nuestra vida, y no solo con respecto a nuestra propia vida, sino también a la vida de quienes nos rodean, porque siempre da esa dimensión apostólica, tener luces para poder ayudar también a los demás familias, ayudando a formar a otras familias, lo que estamos haciendo, formándonos a fondo en la vida en familia para poder ayudar a otras familias en cualesquiera que tenga.
En este momento el tema de la muerte, hemos sacado también el tema del dolor, el tema de la muerte, que aquí el Papa lo menciona muy esperanzador, ¿no? Muy esperanzador, que no como un fin, no como un término, no como un punto de llegada, no como una derrota de la vida, de la salud, ¿no? Sino como lo que es verdaderamente, ¿no? La meta a la cual todos hemos de llegar. No es el fracaso de la existencia, no es el fracaso de la medicina, no es el fracaso de la ciencia, sino es el momento, claro, al cual fuimos destinados desde que nacimos. Nacimos para encontrarnos algún día. También los abortos, los niños que mueren del vientre de la madre, de alguna manera, también brotaron a la vida para encontrarse con el Señor y para gozar de la vida eterna. O sea, todos nacemos y Jesucristo nació para padecer. Porque la muerte, el nacimiento de Jesucristo en Belén, como dice un villancico, yo bajé a la tierra para padecer. O sea, que la muerte hace parte de nuestra vida, pero desde el punto de vista de gozo, de llegar a una meta. En una maratón, un montón de gente en una maratón, la ilusión de todos al final de la maratón es alcanzar la meta, llegué un poquito tarde, pero llegué. De alguna manera, la muerte es llegué. Y si vemos la muerte como un llegué, pues entonces, digamos, a los que llegan los aplauden de alguna manera. Por tanto, ver la muerte o ver a la persona que acaba de morir, como acompañándola en ese gozo de que llegaste, alcanzaste la meta, te acompañamos. No tenemos tu presencia física, pero comprendemos que ahora tu presencia es más viva que nunca, es más cercana que nunca y es más hermosa que nunca porque desde allí nos miras y nos hablas de la felicidad de lo que has encontrado, ¿no? Es muy bonito este tema y muy positivo. Adelante, Jaycee. Sí, Buenos días para todos. Me perdonan un poquito la voz, pero estoy un poco difónica. Padre, yo entendí la muerte como un regreso a casa. De él venimos y a él volvemos. Entonces, estamos aquí, un paso transitorio para a nuestras familias y digamos, a nuestros allegados, ¿verdad? Porque tenemos una misión que cumplir, un propósito divino por parte de Dios y que cuando nos llama nuevamente a casa es porque esa misión ya se cumplió. Es lo que yo siento en mi alma y en mi corazón. No sé si estaré errada. no, que va a estar nada precioso. Sí, cuando nos bautizaron, cuando somos bautizados, de alguna manera, se puede decir, yo a veces lo utilizo hablando de que ya tenemos casa en el cielo. Cuando ya bautizo a una persona, bautizo a un niño, suelo comentar eso, que ya tiene casa en el cielo o lote para construir su casa en el cielo. Eso de regreso a casa también, el Papa Juan Pablo II lo manifestó, ¿no? El regreso a casa, en sus últimas palabras, ya que cuando estaba muy mal, palabras que transmitieron en torno, que no puedo decirlas él, hablaba de regreso a casa, como tú lo estás manifestando. Y el Papa Benedicto, en la primera homilía ya elegido Papa, hablando y manifestando que el Santo Padre había regresado a casa, le dice una cosa muy bonita, le dice que sentimos que el Papa desde su casa, por una ventanita, nos estará mirando y el Papa Benedicto le dijo, bendíganos, Santo Padre. ¿No? Precioso esa expresión y ese sentido que también tenemos que entender nosotros cada uno y ayudar a las personas que están descontroladas a comprender que ha regresado a casa, a una casa en la cual también nos estará esperando. Muchas gracias, muy bueno. Nos consuela saber que no existe la destrucción completa de los que mueren.
y la fe nos asegura que el resucitado nunca nos abandonará. Así podemos impedir que la muerte envenene nuestra vida, que haga vanos nuestros afectos, que nos haga caer en el vacío más oscuro. La Biblia habla de un Dios que nos creó por amor, que nos ha hecho de tal manera que nuestra vida no termina con la muerte. San Pablo se refiere a un encuentro con Cristo inmediatamente después de la muerte. Deseo partir para estar con Cristo. Con Él, después de la muerte nos espera lo que Dios ha preparado para los que lo aman. El prefacio de la liturgia de los difuntos expresa bellamente que la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Porque nuestros seres queridos no han desaparecido en la oscuridad de la nada. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios. Sí, de alguna manera, ¿no? Casi que podríamos decir, o podemos decir, que no morimos, ¿no? Que no morimos. O sea, que nos transformamos de alguna forma en lo que esperábamos ser, en lo que Cristo también, después de la muerte, Cristo resucitó. Hablando de la resurrección de los muertos, en los que los saduceos no creían, Jesucristo pone el ejemplo cuando Yahvé habla a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, ¿no? O sea que la vida, y ese prefacio es precioso, ¿no? La vida no termina, la vida desde la que tenemos fe se transforma, pero se transforma en luz, ¿no? En oscuridad se transforma en luz. El duelo es lógico, natural, porque aunque yo sé que la persona vive, pues ahí cuando la persona viaja lejos y va a estar mucho tiempo lejos, pues lo seguimos extrañando y hace falta su presencia, ¿no? Pero hay que comprender también que hay una presencia espiritual que acompaña, ¿no? Que acompaña, que ilumina. Y desde luego la frase que oyó San Agustín con la muerte de su mamá, que hemos mencionado en otras oportunidades, ¿no? Si sabemos y si queremos realmente en la visión de Dios, lo que dice San Pablo, deseo partir para estar con Cristo, ¿no? Para ver a Cristo con mis propios ojos. En el libro de Job, que estamos viendo los martes, Job habla claramente, ¿no? Que con estos ojos veré a Cristo, ¿no? Y esa sensación de ver a Cristo, esa primera llegada, y para muchos que queremos tanto a la Virgen, pienso que será ella la que se va a adelantar. Yo siempre he visto a la Virgen en la puerta del cielo, ¿no? Ya no es él, en la puerta del cielo, esperando esa sonrisa de la Virgen, esa mirada benévola y cariñosa de Jesús. Ven acá, fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Sí, esa visión es muy bella, ¿no? Y no quiere decir, no sientas dolor, ¿no? El dolor que sientes es lógico, pero es compatible con una gran alegría por lo que sucede después de la muerte. Ay, padre, a mí me da, qué pena pues hablar aquí de eso, pero cuando se está en un funeral, así de un ser muy querido, o pasan algunos días poquitos y la gente es, pero ya no llores, pero no llores, pero no llores. Y San Agustín también dice, no llores si me amas, pero a mí me gusta, como dice usted, esa tristeza es compatible con la alegría de saber que ellos están muy bien, que están mejor, pero la ausencia física causa un dolor, pues proporcional a la cercanía que se tenía con la persona, digo yo. Sí, sí, no. La experiencia del dolor y las lágrimas son sanas, son buenas. Los animales no lloran, debo decir yo. O sea, es más propio de los hombres, del ser humano llorar. Hombres y mujeres lloramos. Yo lloré cuando murió mi mamá, como es lógico y natural. Pero son lágrimas que son sanas, que ayudan de alguna manera
a desahogar el sentimiento de cariño por la persona que se fue, pero en la cual no puede haber ninguna más mínima rebeldía ni ninguna tristeza, ¿no? Una paz enorme, pero quizás no es bueno decir no llores, ¿no? O sea, y la desahoga lo que es tus sentimientos, lo que sea, ¿eh? Y eso muchas veces sí, al decir llora tranquilo, etcétera, muchas veces calma las lágrimas también, porque se siente el consuelo del cariño, del afecto, de la amistad en ese sentido. Y que cada uno lo exprese de la manera, porque también hay otros que no lloran en absolutos, etcétera, pero tienen un dolor profundo y además al mismo tiempo la gratitud de haber vivido con él tantos años, etcétera. Hay muchas formas de enfocarlo, lo importante es ver el sentido positivo de la muerte. Una manera de comunicarnos con los seres queridos que murieron es orar por ellos. Dice la Biblia que rogar por los difuntos es santo y piadoso. Orar por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. El Apocalipsis presenta a los mártires intercediendo por los que sufren la injusticia en la tierra, solidarios con este mundo en camino. Algunos santos, antes de morir, consolaban a sus seres queridos, prometiéndoles que estarían cerca ayudándoles. Santa Teresa de Lisieux sentía el deseo de seguir haciendo el bien desde el cielo. Santo Domingo afirmaba que sería más útil después de muerto, más poderoso en obtener gracias. Son lazos de amor, porque la unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. San José María, varios años antes de su muerte, nos dijo muchas veces lo mismo, ¿no? Desde el cielo os podré ayudar más, un poco las mismas palabras desde Santo Domingo, ¿no? Parecidas al menos. Esa es una realidad. Ese poder de intercesión de los difuntos es importante, pero que reclama también esa necesidad. Claro, la comunión de los santos es de doble vía, ¿no? Es de doble vía, es la oración que por ellos, que no cese la oración por los difuntos, que no cese nuestra oración todos los días por las almas del purgatorio, que al recordar a nuestros difuntos personalmente acompañe por un lado la petición y la oración por ellos y al mismo tiempo la intercesión o la súplica de intercesión de ellos con nosotros. Si están necesitan nuestra oración, si están en el cielo, agradecen nuestra oración y desde el cielo ellos mismos orientan la petición por lo que queremos nosotros, por los difuntos que queremos juntos. Las personas que van al cielo siguen amando a los que han amado en la tierra, ¿no? Siguen unidos de alguna manera a quienes han estado unidos en la tierra. Y, es una realidad de fe muy importante que no se olvidan y no se... Un amor distinto no es, como dice el Papa, como dice Jesús, un amor conyugal, el de los esposos del cielo, pero es un amor verdadero, total y pleno. Por tanto, ese orar por los difuntos y pedir la intercesión de los difuntos de estos días. Una niña en el colegio me hablaba de cómo cómo su papá hablaba tan bonito de su papá, o sea, de su abuelo, que el papá habla tantos, que ella no conoció al abuelo, pero el papá le ha hablado tan bonito de su abuelo que ella sintió que ella, todas las oraciones que hacía, quería ponerlas a la intercesión de su abuelo. Me preguntó que si era malo eso. Me pareció muy bello poner a su abuelito, pero que tiene un cariño tan grande por ver cómo el papá lo quería, que siente un deseo de estar unida a Dios a través de su abuelo, ¿no? Eso es bonito. Es lo que el Papa menciona aquí, me parece, lo que esa niña sentía. Si aceptamos la muerte, podemos prepararnos para ella. El camino es crecer en el amor hacia los que caminan con nosotros,
hasta el día en que ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. De ese modo, también nos prepararemos para reencontrar a los seres queridos que murieron. Así como Jesús entregó el hijo que había muerto a su madre, lo mismo hará con nosotros. No desgastemos energías quedándonos años y años en el pasado. Mientras mejor vivamos en esta tierra, más felicidad podremos compartir con los seres queridos en el cielo. Mientras más logremos madurar y crecer, más cosas lindas podremos llevarles para el banquete celestial. Sí, es una invitación también a no pararnos, a no detenernos en el dolor y en la muerte, y un poco en que la muerte de alguna manera paraliza todo, ¿no? O sea, que estemos luchando siempre por amor, que la muerte nos... ¿no? Luchando por ser mejores, luchando por amar más, luchando por corregir defectos, que tengamos la ilusión de que la muerte nos encuentre combatiendo en cada momento de nuestra vida. O sea, que la muerte nos encuentre cumpliendo la voluntad de Dios, que es realmente lo que más importa. O sea, Padre, es mejor morir rezando que trabajando, que paseando, que durmiendo. Me lo he preguntado muchas veces, o sea, y a veces oí hablar de que murió mientras rezábamos el rosario, ¿no? Murió un sacerdote, murió celebrando la misa. ¿Qué muerte más bella? Otro murió trabajando, no, igual. Otro murió en una tertulia de familia, otro murió paseando. O sea, lo importante es que la muerte nos encuentre cumpliendo lo que en ese momento nos correspondía ser. Eso es lo importante. O sea, pedirle al Señor eso. Y para pedirle al Señor eso es tratar de tener un plan de vida, un proyecto de vida, en el que en cada momento de nuestra vida sabemos que esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Es un ejemplo muy antiguo, muy bonito, de un santo, cuando era niño. Nunca he comprobado si es Felipe Neri o Santo Domingo, o uno de ellos de esa época. Están jugando en el recreo de la escuela donde están, y de pronto algo le pregunta al niño, le pregunta: si tú supieras que 15 minutos, ¿qué te pondrías a hacer? Y el pelado contestó: seguiría jugando. O sea, esa respuesta, ¿no?, es maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que niños hacen en el recreo es jugar, por tanto, es eso, no hace falta que en el recreo me vayas al oratorio, aunque en el oratorio pase un momentico antes del recreo, etcétera, pero si estoy jugando, eso es lo que estaría haciendo. El que muera trabajando en cualquier aspecto, cumpliendo su deber trabajar laboral, pues es eso, ¿no? Que muera viajando a una tarea, a una labor concreta, a una cita, etc. Cada uno, en el momento en que está cumpliendo lo anterior, ese es el mejor momento, me parece, para morir, es el momento más bello para encontrarnos al Señor. O sea, como el Señor encontró a los apóstoles, cada uno trabajando, pescando, al otro en Mateo cobrando impuestos, etc. No se encuentro con el Señor en la vida, la vocación, y el encuentro con el Señor dirá: estabas haciendo lo que te correspondía, ven acá, si es bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, yo te confiaré mucho en el gozo de tu Señor. Pero estar siempre, tener siempre luchando con serenidad, con paz. La Virgen siempre lucharía, Nuestra Señora, por hacer las cosas mejor. Siempre estaría luchando por amar más al Señor en cada momento de su vida, por detalles de cariño, por enamorarse más de José, etcétera, ¿no? Esa es la vida nuestra, luchar por amor hasta el último instante, gracias a Dios. Padre, ese el recreo era Santo Domingo Fabio. Santo Domingo Fabio. Sí, señor. Ok, Domingo Fabio. listo, gracias. Tú eres siempre la que me ayuda a aclarar las cosas en sentido. Muchas gracias. Y yo quería pues comentar algo así, que ya como que se va a cerrar el capítulo de la muerte. Usted debe tenerlo como más fresquito en textual que yo, pero a mí me ayudó. Bueno, yo les he dicho siempre que vengo de una familia muy grande, y cuando
hay una familia muy grande, pues le toca a uno encontrarse muchas veces con la muerte, por despedirse de un ser querido y como dije ahorita, entre más cercano es más difícil. Pero una vez leí algo de San José María que me gustó mucho, decía como que el Señor no venía así, o sea, no enviaba la muerte como para que nos saliera como de un callejón así a sorprendernos, a cogernos ahí como te cogí y te pillé, sino que era como un hortelano que esperaba que la flor, que la rosa estuviera en su mejor momento y ahí en su mejor momento, pues la cogía. Entonces, Es una forma poética y muy bella que decía José María, ¿no? En ese sentido. No es eso como es natural, pero tenemos que ayudarle, ¿no? Tenemos que ayudarle al Señor a que ese sea realmente el momento óptimo de nuestra vida, ¿no? Y por eso yo pienso que eso, ¿no? El momento óptimo de la vida es el que encuentre a la persona luchando por amor, por cumplir la voluntad de Dios. Es el momento óptimo en que era más feliz o en que era más santo, en que no, sino es el que estaba por amor, en ese sentido, sí, pero sí que el Señor nos haga agazapado para pescarnos el momento malo, etcétera, de esas manualías, o sea, donde es ese jardinero que cultiva las flores y las corta cuando están más en su punto más preciosas, ¿no? Es una imagen muy bonita de cómo el Señor espera siempre eso para nosotros, ¿eh? ¿De acuerdo? La sonrisa de Cristo. Sí, pero estamos terminando el capítulo 6, todos estos momentos. No pasemos al siguiente hasta no escuchar un poquito más algunos de ustedes, ¿no? Que comenten algo de lo que hemos estado viendo, etcétera. Sacamos un capítulo largo, bonito, interesante. ¿Alguna consideración, algún comentario de alguna de ustedes, por favor? O si no, elegimos a una o a dos a dedo, voluntariamente tú. Pero si yo, sí, en serio, algo brota en el corazón de cada ustedes, alguna ayudita que nos brinden a cerrar bien este capítulo. Por favor. Marta de Tobar quiere hablar. Excelente. Pues padre, hace ya 3 años y exactamente mes y medio murió Guillermo. Tuvo muchos años muy enfermo, muy enfermo. Afortunadamente, pues lo pude acompañar en todo momento y al principio de la pandemia murió, y lo que le doy gracias a nuestro Señor es que murió en la clínica de la Universidad de La Sabana, donde tuvo todo, ¿no? Tuvo confesión, tuvo unción de enfermos. Pero es muy triste, sí llora uno mucho, pero uno tiene fe, ¿no? Entonces sabe que está allá arriba, y todos los meses, desde que se fue, mandamos celebrar misa, y yo voy a la fraternidad a misa, y también hay una cosa que los sacerdotes rezan por la persona durante el día. Entonces es lo que yo puedo hacer por él. Nos hace mucha falta, pero igual a los nietos, que son 12, les comento de su abuelo, que no lo olviden, tenemos fotos por todos lados, rezamos por la noche por él. Eso es lo que yo he hecho, pero sigo triste, padre. No es tan fácil después de muchos años, ¿no? Es muy duro, pero uno tiene fe. Y una cosa que es impresionante es pensar que no lo va a volver uno a ver, ¿no? Yo a rato pienso, qué dicha el día que me encuentre, pero ¿cómo será ese encuentro, no? La cabeza no le da a uno para pensar cómo será ese encuentro. Eso es lo que yo puedo comentar, padre. La cabeza no da, por supuesto. Por San Pablo, que vio el cielo, según parece que lo digo varias veces, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni existen palabras para describir todo lo que Dios tiene reservado para los que lo aman. O sea, la cabeza no da, es imposible, ¿no? Pero es el amor el que da. ¿Eh? Y quizás es importante aprovechar para, para recordar que la Iglesia tiene el sacramento para empezar la vida cristiana en el bautismo y para terminar la vida cristiana con la unción de los... No aplacemos
la unción de los enfermos cuando veamos que es oportuno. Puede ser cuando la ancianidad llegue o cuando una enfermedad más o menos grave, o aunque no sea tan grave, pero que pueda tener cierto riesgo, hagamos siempre el esfuerzo de invitar al sacerdote para la unción de los enfermos. No caigamos en la trampa que a veces se da todavía de que que no llegue el sacerdote hasta que no pierda los sentidos. Si llega el sacerdote, se va a asustar la persona, se va a pensar que se muere, se va a asustar, y no podemos llevar al sacerdote para que no se asuste. O sea, hay que buscar la fórmula que sea, pero es muy importante. O sea, conozco muchos casos en los que se ha acudido oportunamente y ha sido muy oportuno, ¿no? Y llevar al sacerdote para que unja al enfermo, ¿no? Yo recuerdo, alguien me llamó, mi papá está en la clínica en este momento, padre, ¿podría usted pasar de pronto aconsejarlo, atenderlo? No es grave, padre, me dijo, no es grave, en cualquier momento, va a estar en la clínica unos días seguramente, pero podía pasar. Yo pensé, tengo tiempo mañana, voy a ver si voy mañana, pero después caí en la cuenta, ahora no tengo mucho tiempo, pero que ahora es el tiempo. Yo, ¿por qué voy a esperar hasta mañana que tenga tiempo? Y me fui a la clínica a atenderlo. Estaba sentado tranquilo, o sea, ni siquiera acostado en camilla, estaba sentado conversando con el médico. O sea, se ve muy bien. Lo atendí espiritualmente, era necesarísima esa presencia del sacerdote. A la mañana siguiente me avisaron, se murió, padre. O sea, es importante, no sé, si no me hubiera avisado su hijo, que era sacerdote también, me hubiera avisado, si hubiera esperado, no hay que preocuparse, ¿no? Si yo hubiera dicho mañana, lo que fuera. Entonces pensemos en eso, ¿no? Es hoy, ahora, cuanto antes, cuanto sea necesario, y presentarlo amablemente. Recuerdo que una persona que no quería la unción, no quería, digamos, y la chica dijo, no, padre, eso le asusta, si usted le dice que hay que ungirlo. Le hablé, le expliqué de alguna manera también cómo era la cosa. Cuando terminé, me dijo, padre, qué hermosa oración, qué positiva es la unción de los enfermos. Yo creí que era una despedida de la vida y veo que es una ayuda extraordinaria para la enfermedad, ¿no? O sea, tengamos en cuenta eso, no dejemos a nadie pues que pierda la oportunidad de recibir el sacramento, si es posible también el viático, ¿no? Que es la comunión, digamos, también que acompaña muchas veces, o la confesión misma, ¿no? O sea, la unción se puede hacer con confesión o sin confesión. Si la persona está consciente, es bueno que se haga con confesión, ¿no? O sea, pero está inconsciente o ya, por lo que sea, puede hacerse lógicamente sin confesión, pero no retrasemos ese momento, o sea, porque es como decía Lina, el Señor como jardinero es el mejor momento. El mejor momento es muy bien preparado espiritualmente, el mejor momento es muy bien preparado sacramentalmente. Y por tanto, hagamos lo posible con nuestras personas queridas o amigas, que el mejor momento sea que está consciente y reciba la gracia santificante de la confesión, de la comunión si es posible, y de la unción de los enfermos, ¿no? Es muy bueno eso y muy positivo, muy positivo. Yo tengo dos muertes que recuerdo, la de mi papá, que murió al día siguiente de haberme pedido a mí que lo confesara. Era una enfermedad que no era tan grave, que considero el mejor regalo que yo me he dado en la vida es ese, ¿no? De permitirme absolver a mi papá un día antes de su muerte, garantizar con ello que pues, pienso, pues con la gracia de Dios. ¿Eh? Y cuando asesinaron a mi hermano, lógicamente, no tuvo ninguna oportunidad. Supe después, eso lo supe un tiempo después, que un sacerdote vestido de paisano, algunos pensaron que era un sacerdote que no era ya sacerdote, estaba a 50 metros del sitio donde mataron a mi hermano, porque salía de la casa en su carro del garaje y oyó los disparos y se paró y fue corriendo
a asistirle espiritualmente. Me acababan de matarlo, estaba, digamos, todavía podíamos pensar que el alma, porque bueno, va instantánea. Algo que he agradecido inmensamente yo a Dios, también ese regalo divino, ¿no? Esa asistencia espiritual aparentemente después, pero digamos, el tiempo de morir no está todavía muy definido a veces, cuánto tiempo dura el alma del cuerpo, etcétera. Son dos momentos que recuerdo con cariño y con alegría, con muchísima gratitud al Señor, ¿no? Que el Señor permitió el uno que fuera palpable, el otro también lo más pronto posible, etcétera, ¿no? Son momentos que hemos vivido y que lo menciono pensando que también cualquiera de ustedes puede contarnos algo en ese sentido. Bueno, Lina, respetemos el silencio. Empecemos. No siempre es fácil hablar de la muerte sin quebrarse. De pronto es que sus duelos están muy frescos en su corazón todavía. Y bueno, les cuesta de pronto compartir. Te tiene que decir algo adelante. Perfecto. Bueno, Padre, es tan hermoso lo que yo siento cuando yo estoy ante el Santísimo, cuando estoy en oración profunda, de contemplación, que yo a veces le digo a Él, ¿cuándo es el día que me vas a llamar para estar a ti? Siempre. No sé si eso está bien, de lo de mi alma, estar en su presencia todo el tiempo. Y pensar en eso me da una emoción, lloro de alegría, de sentir que eso se va a dar en cualquier momento, pero que no hay una fecha. O sea, es un anhelo de estar al lado de él. Impresionante. No sé si eso está bien o no está. San Pablo se planteaba eso también. Tenía esos momentos de contemplación en que se enfrentaba a su muerte, no porque estuviera en peligro de muerte, sino simplemente la pensaba y se le planteaba esa duda, ¿no? Señor, tengo un deseo de verte con locura, ¿no? Un deseo de estar contigo, pero también tengo un deseo enorme de servirte y de hacer el bien. No sé qué es mejor, no sé qué desear. Si desear ya irme y pedirte que me lleves en un tránsito de amor, de contemplación, o desear estar aquí para padecer y para sufrir y para servirte, ¿no? Hay un salmo muy bonito, del Salmo 26, y otro salmo que no recuerdo, que dice lo mismo: busco tu rostro, Señor, ¿no? Anhelo verte pronto, ¿no? Busco tu rostro cuando que yo te vea. Ese salmo lo repetía San José María también con frecuencia. Tengo un anhelo de ver a Dios, el rostro de Dios. Estoy buscando tu rostro. Yo pienso que es un movimiento de amor que ojalá todos pudiéramos experimentar, ¿no? Esa especie de dualidad de que nos jala el amor de Dios y nos atrae como un imán la presencia de Dios. No la muerte, sino la vida con mayúscula, ¿no? Permitimos, ¿no?, con el deseo de tener un espacio más, Señor, de penitencia, un espacio más de reparación. Concédeme, Señor, un espacio más. Yo lo he pensado mucho cuando, contra todos los pronósticos, cuando me dio el COVID, cuando empezaba el COVID, no había vacunas todavía, y me dio el COVID, todos pensamos, y los que están a mi alrededor claramente todos pensaron, a la edad que tiene el padre Javier, hipotenso, asmático, etcétera, gordito, o sea, todas las circunstancias que se podía morir, como se murieron tantos, etcétera, ¿no? Una oración incesante por mí, por Monseñor Puccini. A nosotros lo salvaron, a él de un niño, de la muerte, a mí también un poco, sin demasiado sufrimiento ninguno, lo salvamos, digamos, sobrevivientes. He pensado mucho de ese espacio que me ha dado el Señor, con tensión de amor, de que yo esté a la altura
de lo que el Señor esperaba. Yo, si te dejo es para algo, ¿no? O sea, si no, no hagamos el ridículo, ¿no? Nada que sí, ¿no? Tus sentimientos son preciosos y nos ayudan mucho a contemplar un poquitico y a comprender, ¿no? Ese sentido del tránsito de la vida mortal a la vida eterna, ¿no? No de la muerte a la vida, sino de la vida mortal a la vida eterna. Muy bueno. Busco tu rostro, Señor. Cuando encargar el rostro. No sé si alguien más. Continuamos entonces. Bueno, sí. Iniciamos un poquito Fortalecer el tema la- que es... Bueno, sé que nos viene también a todos, para ellos propios y ajenos. Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo más adecuado es que acepten esta función inevitable, que la realicen de un modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado. Ya que esta función educativa de las familias es tan importante y se ha vuelto muy compleja, quiero detenerme especialmente en este punto. Sí, ese es un tema muy complejo en este momento, muy difícil, y los que estamos metidos de lleno en la educación, yo pues soy capellán de un preescolar, por tanto, desde los niños pequeñísimos, y de un colegio femenino, o sea, de primaria a bachillerato, etcétera, o sea, toda la franja, pues, de la formación de los hijos. Estoy viendo, pues, muy de cerca ese tema, la complejidad del tema de la educación de los hijos. Y me parece la primera frase que dice el Papa es muy clara, o sea, los padres de familia están siempre, siempre, o educando o deseducando a sus hijos. O sea, no hay ningún momento, ningún gesto, ninguna palabra de un padre de familia, de una madre de familia, que no influya para bien o para mal en la educación de los hijos. Ese es un tema que a veces algunos papás olvidan o descuidan. Hay cierta como apatía, como indiferencia, como ir a lo suyo, etcétera, y no saber que cada gesto, cada expresión, cada mirada, cada palabra, cada actitud está influyendo siempre de manera definitiva. Los hijos se van configurando, incluso físicamente. Yo alguna vez lo leí, me llamó muchísima la atención, y es como me explicaba alguna persona hablando de la importancia de la comunicación gestual, ¿ah? Que los hijos van configurando su cuerpo también, no solamente su espíritu, su alma, diríamos, su conducta, su voluntad, sino que van configurando su propio rostro, y por eso hay gente que se distingue, este parece paisa, hay que ver todo, los gestos y el mentón, etc., que uno distingue a muchas personas y te transmiten también, o sea, ir mirando a los padres y que el cuerpo se va configurando con eso que está mirando y que está viendo, ¿no? Y todos los gestos pequeñísimos, invisibles, diríamos, del papá o de la mamá, la conducta que llevan, el pensamiento que tienen, los ideales, la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de tratar a los demás. O sea, todo eso va configurando de una manera notable, y por eso la importancia tan grande de la presencia del padre y de la madre. Y por eso la trascendencia tan grande que tiene, eso es muy estudiado, la ausencia del papá
Eso lo hemos comentado muchas veces aquí mismo, ¿no? O sea, el porcentaje tan alto de delincuencia y de conductas antisociales en personas que no han conocido al papá o que han tenido un papá furibundo o agresivo o lo que sea, ¿no? O sea, es un tema vital hoy en día y estamos viendo muchos conflictos hoy de los adolescentes muy hondos, muy serios, muy difíciles de enfrentar y pensando mucho que el colegio afirma, los colegios insisten mucho en que la educación compete primariamente y principalmente, o sea, los padres son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. Y por tanto, tratamos de decirle, todo lo que pasa en los hijos es consecuencia de lo que están viviendo en su casa. Pero los papás dicen, no, nosotros le entregamos a ustedes los hijos para que los eduquen, son ustedes los que tienen que educarlos. Es un error grande y es un pequeño conflicto que estamos viendo. O sea, los papás están entregando a sus hijos a los colegios para que el colegio los eduque. Y la gran cantidad de manifestaciones de problemas serios que en el colegio se encuentran con los hijos, evidentemente proceden de que no están siendo educados por los padres, de que no tienen hábitos de educación, hábitos de comer, hábitos de convivencia, etcétera. O sea, y los papás dicen, no, el colegio no es bueno, porque fíjense que no ha logrado hacer que este hijo o esa hija mía cambie sus modales. Ese es un tema que se da. En el colegio, los papás no pueden tomar esa actitud. Es una realidad. El colegio tiene que ayudar y contribuir a fortalecer lo que la familia, el hogar está haciendo, las cosas buenas, pero luchar para corregir lo que en la casa no se vive y corregir a los hijos en los hábitos que no tienen la casa es muy complicado. Hay un pequeño conflicto, se genera discusiones y los papás se enfadan un poco en el sentido que ustedes están educando. Eso ya, esa palabra, cuando el papá dice ustedes tienen que educar en esto y corregir esto, están entregando lo que le corresponde delante de Dios, o sea, padres como primeros y principales responsables de la educación de los hijos. Este capítulo que vamos a ver es muy importante en ese sentido. Adelantemos un poco. ¿Dónde están los hijos? La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, no debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quienes los entregan para que los guíen en su tiempo libre. Solo los momentos que pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas importantes y las posibilidades sanas que creamos para que ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. Siempre hace falta una vigilancia. El abandono nunca es sano. Los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde puede haber riesgos, por ejemplo, de agresiones, de abuso o de drogadicción. Sí, eso crea algo muy importante y es el valor de la hora hijo. Yo a veces hablo con los papás sobre ese tema, ¿no? O sea, una hora de trabajo o una hora de descanso o una hora de esto o una hora hijo, ¿no? El valor de una hora hijo es la presencia de los padres, presencia activa, ¿no? Una hora que falten los papás en la casa afecta gravemente a los hijos. O sea, cada hora que los papás pierdan en el camino de educación es fatal. Hoy en día con el trabajo del papá y la mamá también genera problemas, etcétera, que hay que estudiar y vamos a ver qué nos dice el Papa para poder ayudar en este sentido, ¿no? Es un tema muy importante. Padre, yo hablaba en estos días con una amiga
Mari, me perdona que cuente esto, pero es que yo estoy muy impactada. Ella tiene un local y una de las trabajadoras la llamó desesperada a decirle que la hija se había desaparecido, tiene 15 años, salió del colegio el viernes de la semana anterior y una señora la recogió y se fue y ya se desapareció. Y pues claro, denuncia, policía, fiscalía, todo, se dieron cuenta que ella había estado conversando por Facebook con la señora varias veces, y entonces la señora, que uno cree que esas cosas no pasan, mis hijas, yo les hablo de eso, ellas creen que eso no pasa, y se llevó a la jovencita con promesas de trabajo de modelaje y pues era para venderla en el interior del país. Gracias a Dios la rescataron en Cali, a la jovencita estuvo una semana en manos de esa gente y Dios tendrá misericordia de todos, incluida esa familia que ha sufrido ese trauma tan grande. Eso me hacía pensar como cuando a uno los papás lo castigaban y lo mandaban para la pieza, entre comillas, ya estaban libres los hijos de todos los peligros del mundo. O sea, si se estaba durmiendo, si se estaba portando mal, entonces los cuidaban un poquito más dentro de la casa. Pero es que ahora toda la porquería del mundo entra a la casa por el internet y a veces nos falta mucho más cuidado, mucha más atención a todo lo que está pasando por ahí. Esta jovencita era una niña que no salía mucho, la mamá la llevaba a la casa de sus amiguitas y de allá la recogía y todo, y sin embargo todo le llegó hasta su habitación, hasta la seguridad de la casa, que todavía algunos papás creen que existe la seguridad para los hijos dentro del hogar. Y por eso esto como habla aquí el Papa, esa nociva invasión que dice él de todas esas cosas que están afuera, de cómo preocuparse de quién se ocupa de darle diversión y entretenimiento a los hijos. Porque a veces muchos están tranquilitos, ahí no le está ahí en su pieza, en el computador, está en el teléfono. ¿Con quién está ahí en esos momentos? Y fíjate lo que tú mencionas de esa mamá que se le llama a su hija. Ha causado mucho impacto esa película que han oído hablar, El sonido de la libertad. No sé si no era de ella esa película. No la he visto. No, es que no la han presentado, me parece que la presentan en Colombia a partir del 31 de agosto. Esa película la empezó este hombre que realmente ha hecho tanto bien, ha sido películas muy positivas, muy quisieras. Empezó a prepararla hace muchos años y por todas partes le cerraron puertas, le impidieron. Los artistas, los que invitaba, no querían colaborar, etcétera. El único que quiso colaborar fue el que hizo de Jesucristo en la Pasión de Gibson, Cabeciel. Una vez hecha la película, muchísimos la han atacado y cerraron todas las puertas y muchas productoras no quisieron presentar la película. Pensaron que iba a ser un fracaso rotundo y ha sido donde la han visto taquillas y taquillas y taquillas y taquillas, porque es una denuncia tremenda a ese tema del robo de los hijos, porque además la película tiene como base un niño que llevó personalmente el papá a entregárselo a una señorita que le ofrecía el oro y el moro, y pues se le perdió. O sea, esa película es fuerte, muy fuerte, pero vale la pena, no vale la pena. El sonido de la libertad, creo que entre todos de nosotros se va a ver denunciando eso, ¿no? Para que los papás tengan más cuidado y no abandonen a sus hijos y tengan en cuenta los peligros que existen, ¿no? Muy bien. Yo creo que nos sigamos ya con eso, pues, para que el tema lo damos concreto, pero se ve que empezamos pues un capítulo interesante y apasionante, ¿no? De ver cómo podemos ayudar para papás o abuelos, etcétera, en el tema tremendo de la educación de los hijos, ¿no? De los tesoros que Dios confía a sus padres, los regalos que Dios puede dar, es un hijo, etcétera, y lo mejor que puede regalar es un buen padre a los hijos, ¿no? Esa parte sí es importante de ver cómo el regalo que Dios da a un hijo, que es su padre, qué tipo de regalo resulta ser, ¿no? Ese punto hay que mirarlo. Queremos realmente esencia. También los sacerdotes también tenemos mucho que ver, porque de alguna manera contribuimos a la formación de los niños, a los hijos, a través de nuestro ministerio sacerdotal, ¿no?
Y en los colegios, pues también importantísima la labor de los colegios y la tremenda responsabilidad de los colegios en dar una buena formación y educación y fortalecer valores o virtudes, ¿no? Muy interesante. Entonces, dejemos ahí si te parece o si les parece. Para que alguna tenga algo que decir para rematar. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el martes entrante, que